Bienvenidos a su materia de contabilidad agropecuaria. En esta oportunidad, este servidor, Rubén Camargo, les hablará sobre lo que es el agotamiento y su caso práctico. El agotamiento es sinónimo de depreciación. Es muy común confundirlos, pero el agotamiento trata de la distribución de los costos en cuanto a los seres vivos. Y particularmente en el manejo de los activos biológicos vacas, manejamos tres métodos de realizar el agotamiento y que presentaremos un pequeño caso práctico a fin de que ustedes lo tengan para poder reforzar su conocimiento y poder estudiar con mayor facilidad. En este caso, vemos que la empresa tiene un rebaño compuesto por 2.350 vacas. En cada uno de los partos o niveles que tiene la finca, vemos de que tiene 280 vacas de un parto, 300 vacas de 2, 340 vacas de 3 partos, 370 vacas de 4, 380 de 5 partos, 360 vacas de 6, 140 de 7, 95 de 8 y 85 de 9, para un total de 2.300 vacas o cabezas hembras en el rebaño. Luego, vemos también de que la información adicional me dice de que tengo el costo de las vacas de primer parto es de 100.000, el valor de rescate de 10.000. El costo de las vacas de segundo parto es 90.000, el valor de rescate 9.000. 80.000 es el costo de las vacas de tercer parto, el valor de rescate 8.000. Las de 4 partos, su costo es 70.000 y el valor de rescate es 7.000. Las de 5 partos, el costo es 60.000 por unidad de cada vaca y el valor de rescate es de 6, y así sucesivamente hasta llegar a las de 9 partos, que tienen un costo de 20.000 cada vaca y un valor de rescate de 2.000 unidades monetarias cada vaca. Entonces, el siguiente paso, indistintamente el método que vayamos a utilizar, que aquí vamos en la primera de cambio a hacer el método acelerado, vamos a armar esta tabla en donde debemos reflejar el costo de los lotes o rebaños de cada uno de ellos. Y vemos, por ejemplo, que el valor de la vaca tiene un monto de primer parto de 28.000. El valor que es lo que se obtiene de multiplicar 100.000 por 280. El valor de rescate es lo que se obtiene de multiplicar 280 por 8.000, son 2.800.000. Y el valor de rescate es la diferencia de 28.000 menos 2.800.000, me da 25.200.000 unidades monetarias. Y esta misma operación tengo que hacerla con todas y cada una de ellas. Las 300.000 lo multiplico por 90.000, me da 27 millones. Las 340 por 80.000 y así sucesivamente. Y vemos cada una de ellas, 140, los 95.000, y multiplicamos las 85 por los 20.000. Hacemos igual al valor de rescate, multiplicamos 280, en este caso por el 10%, que es 9.000. Aquí 340 por su valor de rescate de las de 3 partos. Aquí calculamos la diferencia, que es 27.000 menos 2.700.000, 27.200 menos 2.200, y así con cada una de ellas, hasta armar el valor agotable. Mi rebaño de 2.350 vacas está valorado para efectos de costo en 159.700.000
50.000 unidades monetarias. Eso es lo que vale, ese es el costo de mi rebaño, de las 2.350 vacas que están distribuidos a lo largo de cada uno de estos partos. Sin embargo, tiene un gasto de agotamiento o de valor de rescate, perdón, o valor de residual, que es el 10%, y que todas estas al multiplicarse por cada una de ellas me da un valor a agotar. Y va a ser la diferencia, el valor agotable, de el costo menos valor de rescate. Y cada parto o cada lote de vacas tiene este valor de rescate, y que para las 2.300 vacas que tengo, el valor de rescate es 143.145.000 unidades monetarias. Luego, aquí, cuando se practica el método acelerado, es distribuir a través de un porcentaje a cada uno de estos partos, y que el método acelerado considera un porcentaje bajo al inicio del partos, porque esta vaca, o en teoría la política de la empresa o de esta unidad de producción, es que una vaca para 9 veces. Una vaca va a pasar por todos estos 9 partos. Aquí, estas vacas, 280 vacas que tengo de partos 1, es porque están pariendo por primera vez. Entonces, estas 280 vacas tienen este valor. Le restamos su valor de rescate y me va a dar mi valor agotable. Vamos a suponer de que le estamos asignando un 5% de gasto de agotamiento, porque por el método acelerado vamos a colocar al inicio y al final de su vida útil un porcentaje bajo de agotamiento. Vemos que yo tengo 85 vacas de 9 partos, el costo es 20.000 unidades monetarias y el valor de rescate es el 10% o 2.000 unidades monetarias por vaca. Al multiplicarlo por las 85 me da los 170.000 bolívares y el valor agotable 1.530.000. Estas vacas, estas 85 vacas que a este año 2018 que estoy aquí en el ejemplo, ellas ya han pasado por todas estas áreas en su respectivo momento. Lo que pasa es que ya ahorita está en el momento del 9º parto y que este lote ya pasó por un parto, parió 2 veces, parió 3, 4, 5, 6, 7, 8, y que a lo largo del tiempo, la sumatoria, y esto es lo importante que quiero que tengan muy en cuenta cuando estemos realizando el método acelerado, es de que el porcentaje de agotamiento que yo decida darles debe ser su sumatoria igual o equivalente a 100. ¿Ok? Entonces, aquí se tomó de que, por ejemplo, el 5% al inicio, el 5% al final, un 10% aquí en el segundo parto, un 5% en el octavo parto, un 20% en el tercer parto, un 10% en el séptimo parto, un 20% en el cuarto parto, un 15%, todo eso es variable. Lo importante, yo puedo colocar perfectamente aquí 10, pero ven, ya me estoy pasando, tengo 5 puntos por encima, entonces yo aquí puedo colocarlo un 15, y lo importante, vuelvo y repito, es de que yo tenga siempre un porcentaje de menos afuera cuando estoy haciendo el acelerado. Bueno, aquí tengo menos afuera, y en la mitad de la vida un porcentaje más alto. ¿Ok?
Eso es lo importante que yo pueda tener o reflejar. Lo importante es que siempre me dé el 100%. Aquí, vuelvo y repito, ustedes pueden utilizar el porcentaje que gusten, siempre que sea cuando el método acelerado vayamos de menos a más, de menos a más. Menos porcentaje de gasto al inicio y al final, y mientras se acerca a la mitad de la vida va a ser el porcentaje de agotamiento mucho mayor. ¿Ok? Eso es indiferente. Luego que yo utilizo ese porcentaje, lo que tengo es que multiplicar el valor agotable por el porcentaje que asigné. En este caso, 25.200.000 por el 5%. Me da 1.200.000. Este valor agotable, 24.300.000, lo multiplico por el 10%, me da 2.400.000. 24.480.000 por el 15%, me da 3.672.000. 23.310.000 por el 15%, 3.496.500. 20.520.000 por el 17%. Aquí ya en el quinto año, como el gasto mayor. Lo que pasa es que de repente es menor que el año anterior porque estamos hablando de que hay animales más gastados, ¿ok? Estos ya han pasado por más partos. Aquí, ya en el sexto parto, 16.200.000 es por el 12%, 1.944.000. 5.040.000 por el 11%, 2.565.000 por el 10% y 1.530.000 por el 5%. La sumatoria de todos estos gastos de agotamiento es lo que efectivamente va a ir como gasto del año por agotamiento, y ese es el monto total de mi asiento. Y el asiento sencillamente queda gasto por agotamiento contra agotamiento acumulado vacas, 17.178.300. Y esto es lo que yo debo reflejar como gasto de agotamiento. ¿Ven? Esto es lo que me debe quedar allí. Como va cambiando y todo eso se va reflejando allí. Y este es un gráfico, el que quiera tener una curva de movimientos y ver cómo fue el comportamiento, porque hay gente que es más visual. Lo importante aquí, vuelvo y repito, cuando utilizamos el método acelerado, es de que el porcentaje de la distribución, que siempre tiene que ser el 100%, sea bajito al inicio y al final, y a medida que se acerque más hacia la mitad, sea un porcentaje mayor. Y que su sumatoria sea el 100%. Si son 9 partos, como es en este caso, en los 9 años, la sumatoria debe ser el 100%. ¿Qué quiere decir con esto? De que, por ejemplo, estos animales que están 85, estas 85 vacas que están ya en el último año, están pariendo por 9ª vez, cuando parieron por primera vez, se les calculó el 5%. Cuando parieron por segunda, el 10%. Cuando parieron por tercera, el 15%. Por cuarta vez parieron, el 15% fue gasto. Cuando parieron por quinta vez fue el 17% de su costo, del valor agotable. Cuando ya fueron al sexto parto, vuelve y baja al 12%. En el séptimo parto baja al 11%, en el octavo parto baja al 10% y en el noveno parto baja al 5%. Y que el animal ha sido agotado durante toda su vida productiva en un porcentaje que va a llegar al 100% de su valor. ¿Ok? Y este es el gasto de agotamiento para el año que estamos revisando, que en este caso es el 2018. ¿Ok? Me da 17.178.300 unidades monetarias.
Esto con el concepto o con lo concerniente al método acelerado. Cuando vamos por el método lento, estas tres columnas adicionales van a ser exactamente iguales al método acelerado. Como ven, se han podido dar cuenta. Yo no estoy cambiando nada. Son los mismos animales del rebaño. Estoy teniendo un monto de costo, un monto de valor de rescate y un valor agotable. En este caso, vamos a utilizar para el método lento, la metodología es al revés. Montos altos de agotamiento al inicio y al final, y a medida de que me voy acercando al ecuador, los montos van a ser menores. Puede ser esa que estoy utilizando allí. Vuelvo y repito, lo importante es que sea siempre una sumatoria de 100. Lo importante, como ven aquí, que yo voy bajando y que me dé siempre 100. Altos afuera, los porcentajes más bajos en la mitad. No hay una única combinación. Como ustedes vieron, yo lo hice por un monto. Ahora estoy usando otro. Puedo utilizar los mismos que usé aquí, pero al revés. Eso no hay ningún problema porque estoy utilizando otro método de agotamiento. Pero lo importante para cumplir con el principio de consistencia y continuidad es de que siempre el porcentaje que yo utilice y el método que yo utilice sea el mismo año tras año, ejercicio tras ejercicio. Y luego, aquí lo que sencillamente hacemos es multiplicar 25.200.000 por el 15%, me da 3.780.000. 24.300.000 por el 13, 3.159.000, 24.480.000 multiplicado por el 8 me da 1.958.400. 23.310.000 por el 5%, 1.165.500. 20.520.000 por el 5%, 1.026.000. Y aquí volvemos a subir. 16.200.000 por el 11%, 1.782.000. 5.040.000 por el 13%, 655.200. 2.565.000 por el 15%, me da 384.000. Y 1.530.000 por el 15%, me dan 229.500, para un total de 14.140.350 unidades monetarias, que sería el gasto de agotamiento. Vemos aquí, gasto de agotamiento contra agotamiento acumulado, 14.140.350, que sería el gasto del ejercicio 2018. ¿Ok? Eso es lo importante que se tenga en cuenta, el gasto del agotamiento. Igual, pues aquí está una gráfica para los que quieren ver el detalle. Y si quiero manejar otros porcentajes diferentes, vamos a irnos hacia atrás. Vemos aquí que teníamos unos porcentajes diferentes, pero igual de mayor a menor. Sí, es otra combinación. Ya me da otro monto, porque el porcentaje me cambia. O sea, vuelvo y repito, lo importante es de que el porcentaje que yo utilice aquí va a ser el mismo año a año, mientras sea constante y consistente el método. Yo estoy utilizando el método lento, voy de mayor gasto a menor gasto en la mitad de la vida y vuelvo aumentando los gastos hasta que llegue al final de la vida, que son mayores el gasto. Ese es el método lento. Cuando vamos al método número de partos, que es el tercero, este tercer método, es el más común, es el más práctico, es el más utilizado.
porque es el que más se parece al método de depreciación de activo fijo, el de la línea recta, porque no es sino dividir el valor agotable entre el número de partos. En este caso sería dividirlo entre 9. Y no hay mayor dificultad, sino que dividir los 25.200.000 entre 9, los 24.300.000 entre 9, los 24.480.000 entre 9, los 23.310.000 entre 9, los 20.520.000 entre 9, los 16.200.000 entre 9, los 5.040.000 entre 9, los 2.565.000 entre 9 y el 1.530.000 dividirlo entre 9. Como ven, y el asiento, la cuenta es las mismas, gasto por agotamiento contra agotamiento acumulado, lo que cambia es el monto de el gasto del periodo. Este es más sencillo, como les decía, es menos complicado. ¿Qué es lo importante y que tómenlo en cuenta aquí? El método de número de partos es el más utilizado, como les decía, porque es el más común y el más parecido a la depreciación de activos fijos a través de la línea recta. Y que de alguna manera el método de número de partos, como pueden ver aquí, es un método que tiene se va como por la calle del medio, porque como se va por los promedios exactos, mire, el método acelerado les da un gasto alto de 17.178.000. El gasto por el método lento les da 13.875.000. 17 millones y 13 millones. Y el método por número de partos va en el medio. ¿Por qué? Porque les da 15.905.000 unidades monetarias. Es decir, ni es el más alto ni es el más bajo, es el que va por la calle del medio. Otro dato importante con respecto a lo que es al agotamiento y que es simple lógica, pero considero pues importante mencionar porque a veces de verdad no le ven el orden, es cuando esto es la información para un año, pero si en la vida real a ustedes les van a decir que al año siguiente las vacas de un parto fueron 300 y le van a dar el costo de las vacas de un parto y el valor de rescate de las vacas de un parto para el año siguiente, vuelvo y repito. Y no le dan mayor información sobre los otros costos, pero sí les van a decir cuántos animales van a haber en cada parto. ¿Por qué no le van a dar más costos? Porque se sobreentiende que las vacas de primer parto, las que en el 2018 están pariendo por primera vez, para el año 2019 van a bajar a vacas de segundo parto. Y las vacas de segundo parto en 2018 van a bajar para vacas de tercer parto en el 2019 y así sucesivamente con todas y cada una. ¿Qué puede ocurrir? Y ojo con esto también, de que las vacas, las 280 vacas de primer parto, pueden ser que las 280 paran de segundo parto, pero también puede ser de que de 280 bajan a 279, a 278 o a 270, porque durante el año, a lo mejor al momento del parto, una vaca murió, durante el año hubo una crecida del río y no pudieron recoger todos los animales y se perdieron y se murió esa vaca. Por diversas razones le dio un virus, le dio una enfermedad, se la robaron, etcétera, etcétera. O se cayó y se partió una pata y hubo que sacrificarla. Entonces ya para el segundo parto puede que ya no estén las mismas 280, pero ¿qué es lo importante allí? Que el costo usted ya lo tiene reflejado o registrado en el año anterior. Eso es lo que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta, porque eso es, digamos, lo fundamental en esto del agotamiento de semovientes. Los tres métodos, tenemos el acelerado, el lento, el número de partos. El acelerado,
como bien dice su palabra, el monto del gasto es alto, el monto del gasto es mucho menor en el año y el de número de partos es el que se va por la calle de Hermedio. Entonces, esas son las consideraciones fundamentales y más importantes cuando estemos trabajando con el agotamiento de vacas y cualquiera de los tres métodos. Con esto ya culminamos lo correspondiente a la unidad de agotamiento. Por su atención, muchas gracias y como siempre estaremos dispuestos y atentos en el correo o al número telefónico. Se despide su profesor Rubén Camargo. Muchas gracias.